Qué bueno. Vamos a escuchar palabras, me compromete totalmente. Aleluya. Soplan vientos de cambio. Y eso significa que vamos a cambiar nosotros primero. No otros, sino nosotros. Gloria a Dios. Le hago una pequeña resumen. Hemos comenzado hablando de un tema que cada vez me fascina más. No sé si seré capaz de arrancarme de este tema todo el año, pero cuidar nuestro espíritu, tener conciencia de la responsabilidad que tenemos todos nosotros, ¿cierto? Todos nosotros somos los primeros responsables de cuidar nuestro espíritu. Que nuestro espíritu esté sano, que nuestro espíritu esté lleno de la palabra del Señor, que esté animadísimo, ¿cierto? De tal manera que al venir al culto ya venimos todos animados, no necesitamos que nos animen aquí, sino venimos animados para adorar, para buscar al Señor. Y eso significa que durante la semana estamos asumiendo la responsabilidad de buscar a Dios en forma personal, escuchando música buena, cristiana, escuchando la Biblia, orando todos nosotros, mucho, poco, mediano, pero orando, comunicándonos con Dios, teniendo ese contacto con el Señor, que es vital, ¿no? Que es vital para nuestra vida espiritual, mantener ese contacto con Dios diariamente. Por lo tanto, hemos construido parte de ese conocimiento predicando el capítulo 1 del libro Ageo. Me falta capítulo 2, prometo que lo voy a terminar. Y hemos hecho un pequeño paréntesis entre el 1 y 2, porque estoy por agregarle el tercer capítulo al libro, pero no se puede, ¿no? No se le puede agregar. Y he estado hablando, preparándoles para recibir el segundo capítulo, que es tremendo. Entonces dije yo, no es cosa de llegar y tirarlo, sino que hay que preparar el espíritu para este capítulo tremendo. Entonces les he hablado de 3 palabras y voy a terminar el próximo domingo una 4ª palabra para entrar luego ya al capítulo 2, que ustedes van a alegrarse de escuchar ese capítulo. Por lo menos ya lo pueden comenzar a leer, ¿cierto? A leerlo, a estar leyéndolo en la versión Reina Valera, a leerlo en una versión como Nueva Versión Internacional u otras versiones, para que vean la riqueza de ese capítulo. Porque en ese capítulo todo está provisto. ¿Lucy Timmy? ¿Me escucha? En ese capítulo, para los maestros y los constructores, todo está provisto. ¿Me escucharon? Todo está provisto. Así que se van a alegrar conmigo de lo que yo estoy alegre por ese capítulo, que ya lo tengo absolutamente estudiado y tengo las 5 prédicas ya listas para la predicación. Y hicimos un pequeño paréntesis con Segunda de Crónica. ¿Qué capítulo era? 31, 32, 33, 34. Yeah. Tienen una excelente memoria ustedes, ¿no? ¿Comen pasa? Bueno, si no comen, coman un poquito. Capítulo 34. ¿Y qué decía ese capítulo 34 de Segunda de Crónica? Que la palabra de Dios se había perdido. ¿Se recuerdan? El templo estaba desordenado, así como está el templo nosotros allá, todo desordenado, con cosas por aquí, cosas por allá. Y un sacerdote, sumo sacerdote, encontró el libro de la ley, se lo leyeron al rey Josías, que tenía 8 años, uno de los reyes más jóvenes de Judá, y produjo un impacto tan grande en este niño, en este muchacho, que llamó al pueblo a leer la ley y a obedecer la ley, obedecer la palabra de Dios, de tal manera que se produce una reforma.
¿Sabe lo que es una reforma? Una reforma es volver al origen, es retroceder para volver a lo que produjo, ¿cierto? El cambio, la manifestación, el avivamiento, todo. ¿Sí? ¿Y qué era reformar? ¿Qué era volver al origen? O sea, volver a la palabra de Dios. Había que volver a la palabra de Dios y comenzarle a dar el lugar que correspondía a la palabra de Dios, sobre todo en el pueblo. Y luego hablamos sobre una segunda palabra, ¿se recuerda? ¿Cuál fue la segunda palabra? No están viendo las prédicas después en YouTube, ¿eh? Lo estoy pillando. Fue Amós 8, 11 y 12. Bien. Pastor José, ¿puede comprar unos 5 kilos de pasa y repartir después que se vayan de aquí a todos los hermanos? Gracias, por favor. Hablamos de 8, 11 y 12. ¿Y qué dijimos? Ya, ese fue Amós. No, 8, 11, ¿qué dijimos? Que Dios iba a mandar hambre, pero no de pan, ni de agua, sino de la palabra de Dios. Dios va a poner un hambre y sed de la palabra de Dios, que la gente va a ir de mar a mar, del este al oeste, de sur a norte, buscando la palabra de Dios y no la hallarán, no la encontrarán. Qué tremendo. Ahora estamos llenos de Biblia, podemos ir a comprar una Biblia, versión popular, nueva versión internacional, la versión que queramos, y el costo de la Biblia que nosotros queramos, puede ser de piel, puede ser con canto dorado, etcétera, y no hay ningún problema. Pero va a llegar el momento que no hay librerías, va a llegar el momento que no van a haber Biblia. La única Biblia que va a haber es la que usted tiene en casa, pero ya le queda un poquita hoja porque la usa para prender la estufa. Le va quedando nomás Santiago nomás. Ah. Fíjese, querido, yo no sé si esta palabra va a significar que las Biblias en nuestras casas desaparezcan. Porque hay una palabra que Dios usa ahí muy sospechosa. Desaparezcan todas las Biblias. Y la única Biblia que va a quedar es la que usted se aprendió. La que usted ya conoce, la que ya sabe. Si está en ese ejercicio de aprender, de estar aprendiendo la palabra de Dios, ojalá de memoria, ¿no? Y la repetirás estando en casa, y la repetirás estando en la pega, y la repetirás yendo al trabajo, y la repetirás yendo al liceo, y la repetirás yendo a la universidad, y la repetirá, y la repetirá, y la repetirá. La pedagogía de Dios. Repetir, no repetir de curso, ¿no? Repetir la palabra. Repetir, 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 repetir. Y esa palabra en el hebreo es romper la piedra. Repetir significa romper el mate hasta que entre la palabra de Dios. Y esa palabra se quede en nosotros. Y hoy día voy a compartirle otra palabra. Siguiendo la misma línea, construyendo el conocimiento en la misma temática sobre cuidar nuestro espíritu y la importancia de la palabra de Dios. Y vamos a buscar el verso. A ver, tírenme el verso, por favor. No, el que voy a predicar hoy día. Todavía no estamos en el espíritu, ¿no? Pero vamos a entrar. Vamos, para allá vamos. Para allá vamos. Primero Samuel 3:1. ¿Cuántos sabían que iba a predicar sobre ese texto hoy día? A ver, para darle un premio. Ya vamos a andar en el mismo espíritu. Espérense nomás. Ustedes van a saber de antes lo que yo voy a predicar. Primero Samuel 3:1. Muy bien. Vamos a leer todos juntos. 1, 2, 3. Un, dos, tres. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días.
Última vez. 1, 2, 3. Bueno, les nombro algunos secretos. Yo generalmente medito la Biblia, algún verso, un pasaje, y lo leo 7 veces. Y el joven Samuel, y voy haciendo énfasis en las palabras y los verbos sobre todo, y el joven Samuel ministraba, es un verbo de ministrar, ahí está como adjetivo, a Jehová. ¿En presencia de quién? De Elí. ¿Quién era Elí? El sumo sacerdote. Y la palabra ¿de quién? No del sacerdote, la palabra de Dios, escaseaba. Mire el término que se usa, yakar, en el hebreo, yakar, que significa escasear algo precioso. Como el oro, la piedra es preciosa, la misma palabra que escasea la palabra se usa para hablar oro, piedras preciosas, yakar. O sea, está escaseando algo precioso. Y el oro y las piedras preciosas son de alto valor, de alto valor. Entonces, escaseaba en aquellos días. Y luego dice, y no había yosar, que es la palabra para visión, con frecuencia. O sea, tener visión de Dios no era una cosa de todos los días, ni de todas las personas. Era una cosa de vez en cuando, o de cuando en vez. Por lo tanto, el joven Samuel, de los que ustedes ya conocen la historia, no tengo el tiempo de narrarles la historia, pero Samuel fue un hijo que Dios le dio a Ana, ¿se recuerdan de Ana? Quien oraba profundamente, con llanto, con lágrimas, pidiendo al Señor que le diera un hijo, porque en la época de Ana, no que la mujer no tuviera hijo era la maldición de Dios, ¿no? Así se miraba, como que Dios había maldecido a esa mujer con esterilidad. Por lo tanto, dar a luz un hijo era tener la bendición y el favor de Dios. Mamitas, esos chiquititos que anda corriendo por aquí, por allá, que está creciendo, que ya es un adolescente, que es un joven, es tu bendición. Es tu bendición. Este cabro que no hace la vieja, no, es tu bendición. Si no hace la vieja porque te lo enseñaste de chico, ya es problema tuyo ahora. Pero de bendición. Y Ana, que oró a Dios con toda potencia, pidiendo ese hijo, que cuando la escuchó Elí, el sacerdote, dijo, esta mujer está borracha. Los pastores igual no equivocamos, ¿eh? Esta mujer está pasada de copa. Pero Dios escuchaba. Y esta mujer no estaba pasada de copa, estaba pasada de angustia por no tener hijo, porque el esposo tenía otra mujer que tenía más hijos y siempre le estaba enrostrando, maldita, 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 porque no tenía hijos. Dios le dio un hijo, no le dio cualquier hijo, no le dio un chanta, ¿ah? No le dio uno que duerme hasta las 12 del día, no, le dio a Samuel. No escuché ninguna amén. Bien, le dio a Samuel. ¿Quién es Samuel? Samuel es el profeta más destacado del pueblo de Israel. Con Samuel comienza el ministerio profético, las escuelas proféticas comienzan con este hombre, Samuel, quien Dios llama desde pequeño. Y fíjese, el corazón de Ana, de la mamá, estaba tan agradecido que cuando oró, no sé si se dio cuenta lo que oró, pero oró y dijo, Señor, si me das un hijo, te lo daré y lo traeré para que te sirva. Y una vez destetado los 5 años, fue traído Samuel al templo para que ayudara en el servicio del templo a Elí. Desde los 5 años.
destetado. Imagínense un chiquitito de 5 años está recién, ¿no? Pero Ana estaba firme en su compromiso con Dios y lo entregó y lo llevó al templo y Elí lo recibió como alguien que le venía a colaborar, porque Elí ya era de por lo menos unos 90 años, ya estaba muy, muy anciano. Por lo tanto, el libro de Samuel, el primer libro de Samuel, está el primero y segundo libro de Samuel, describe una época de transición en la historia de Israel. Recuérdense que antes de Samuel viene... Muy bien, ¿qué dijo jueces? Tiene un viaje a Miami. Dios paga, ¿sí? Bien, jueces. Y hay una frase con la que uno puede definir el libro de jueces. ¿Cuál es? Cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿No se parece a la sociedad de hoy día? Cada uno hace lo que quiere. ¿Ah? ¿Sí o no? Cada uno hace lo que se le antojaba. Y cada cierto tiempo levantaba Dios un juez que libraba al pueblo de la opresión. Moría ese juez y el pueblo volvía a la misma. El libro de jueces es el libro más oscuro de toda la Biblia. Porque prácticamente Dios está en algunos periodos del pueblo. Cuando Dios está en el periodo, el pueblo prospera, es bendecido, crece, y cuando Dios no está, porque el juez murió, el pueblo viene nuevamente a la maldición y viene a la escasez. Por lo tanto, este periodo en que Samuel aparece es uno de los periodos más oscuros de Israel. Hay otros periodos oscuros, pero como este, no ha habido en el pueblo de Israel. Después de los tiempos de los jueces, el pueblo se encontraba en un estado de inestabilidad política y fundamentalmente espiritual. El pueblo estaba inestablemente espiritual, porque no se olviden que el culto a Dios estaba absolutamente abandonado. Ya no se leía la ley, no se leía la palabra de Dios. Cuando no se lee la Biblia, entonces uno hace lo que piensa, que cree que es bueno. ¿Ah? Uno piensa que cree que es bueno. Pero muchas veces eso que uno piensa no es lo que Dios dice. ¿No? Cuando uno se aleja de la Biblia, escuche esto, cuando uno se aleja de la Biblia, uno se vuelve tolerante a cosas que Dios no tolera. ¿Me escuchó? Uno se aleja de la palabra de Dios y comienza a tolerar lo que Dios simplemente no tolera. Uno se empieza a poner tolerante y aceptar cosas que alguna vez no aceptó por ningún motivo, por sus principios, sus valores, pero como la palabra de Dios ya no refuerza esos principios y valores, se empieza a relajar. Empieza a entrar en el mundo de lo relativo. Ya no es absoluto, para las cosas se pone relativo. Y empieza a aceptar cosas que antes no aceptaba. ¿Qué se llama eso? Decadencia espiritual. Comienza a haber una decadencia espiritual. Y dígame si en la sociedad esta decadencia, sobre todo en Occidente, que era la sociedad judeo-cristiana, no se ha relajado, no se ha ido tolerando todo lo que Dios simplemente no tolera. Por lo tanto, Elí, que era un sacerdote de edad avanzada, fíjese, no pudo corregir a sus hijos. Esto es lo más penoso de la historia de Elí, ¿no? No pudo corregir a sus hijos que cometían grandes pecados en frente del pueblo. 2 hijos de Elí, que debían haber sido los sacerdotes que ayudaran a su papá, porque eran de la casta de los sacerdotes de la línea de Aarón, eran los sumos sacerdotes, pero estos eran tan
pecadores que inclusive al frente del pueblo pecaban, sacando ofrendas. Habían así unos tremendos fondos donde se cocía la carne, porque habían fiestas, habían ofrendas que toda la carne se cocía, y estos iban con unos peroles, con unos cucharones, y sacaban parte de la carne, se la llevaban a comer para tener sus orgías con las mujeres de la época. A Dios les disgustó. Le cayó como patada en la guata la actitud de estos dos cabros. Pero si es mi hijito, si se portan bien. Pero Dios dijo no, los mató a los dos. Qué terrible, ¿eh? ¿Te imaginas? Que nosotros vivamos esos. El dolor es tremendo, ¿no? Cuando los hijos se mueren antes que los papás. Porque tradicionalmente son los hijos los que entierran a sus padres y no al revés. Bueno, Elí, el sumo sacerdote, toleró a los hijos, pero Dios no los toleró. ¿Se recuerdan los hijos de Aarón? Que también ofrecieron sacrificio, fuego extraño, dice Dios, al altar cuando ellos no eran los sumos sacerdotes, era Aarón. Si Aarón era el sumo sacerdote presente, nadie más podía sacrificar en el altar. Sacrificaron estos dos hijos, salió fuego del altar y los consumió, los quemó a los dos. Terrible. Terrible cuando nosotros, los padres, no educamos a los hijos en la palabra de Dios. Porque después pueden hacer lo que quieren, simplemente, después ya son responsables de sí mismos, hacen lo que quieren y a veces hacen a lo que Dios les gusta. Y Dios, que es bueno en misericordia, a veces les quita la vida antes para que se salven. Para que por lo menos el espíritu se salve. ¿Sí o no? ¿Está en la Biblia lo que estoy diciendo? Ustedes tienen que cuestionarse lo que el pastor está diciendo. ¿Está en la Biblia? Bueno, lea 1 Corintios. ¿Cierto? Entréguenlo al diablo, dice Pablo, a ese tal. Así que, queridos, el versículo 1 presenta una situación crítica. La palabra del Señor escaseaba. No se encontraba con facilidad. Esto indica una sequía totalmente espiritual, una falta de dirección y revelación divina entre el pueblo. Dice por ahí el proverbio que el pueblo sin visión perece. El hebreo dice se desenfrena. ¿No? La gente se desenfrena. Sin visión, sin revelación, sin la palabra de Dios, de estarla escuchando permanentemente. Entonces el pueblo se desenfrena. Ya no le pone freno a nada, sino que hace lo que quiere. Simplemente. Y no se olvide de la palabra Ru. ¿Qué significaba? Que Dios está mirando tu crecimiento, tu comportamiento. Dios lo está mirando y te está evaluando. Sí, Dios te está evaluando. Está viendo. Si vas derecho, vas chueco. Recuérdese que la palabra iniquidad, ¿cuál palabra? ¿Cuál palabra? Iniquidad significa lo torcido que hay en mí. Lo torcido que hay en mí. Y muchas veces eso que está torcido, que no ha sido tratado por la palabra de Dios, no ha sido tratado, empieza a ejercer y a torcer la voluntad de los individuos. Y luego terminan peor de lo que eran. Tenemos que tener cuidado. Queridos, y la palabra del Señor escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia.
Por lo tanto, cuando hay escasez de la palabra, el pueblo, en este caso Israel, pero también nosotros, se encontraba sumido en una profunda apatía espiritual. Había una apatía, un desinterés espiritual. No había interés en las cosas del espíritu. No había interés en estar ocupado en las cosas del espíritu. Aunque realizaban rituales y cumplían con ciertas tradiciones, la dirección profética en la voz clara de Dios parecía ausente. Mire, queridos, yo he pensado por esto que pasó en Israel en octubre del año pasado. ¿Se recuerdan? La muerte. Más o menos una fiesta de 3.000 personas, más de 600 muertos, no sé cuántos heridos y 150 o 160 secuestrados. En Israel, ¿saben qué fecha? Es la fecha más sagrada de Israel, el Yom Kippur. La fiesta del Yom Kippur, que es la última fiesta de las fiestas de Israel. El Yom Kippur, que es el día del arrepentimiento. Kippur, el Yom es día, y Kippur es expiar, sacar la culpa, el pecado delante de Dios. El día más sagrado. En Tel Aviv, donde se iba a hacer la fiesta, un grupo de 3.000 personas impidieron que se hiciera la fiesta en Yom Kippur e hicieron su propia fiesta. Una fiesta LGTB. Con una orgía, con licor, con vinos, con todo. Y en medio de todo, en la tierra de Israel, en medio de todo, la figura del Buda. Una fiesta en torno al Buda. Israel, Israel, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junta los polluelos y no quisiste? Israel, que matas a los profetas que te son enviados. Queridos, en Israel hoy día el ateísmo es más alto que el cristianismo. Ha crecido de una manera tremenda. ¿Por qué? Tienen las tradiciones, tienen las fiestas, las 7 fiestas más importantes son en Israel, las hace el ateo y no ateo por tradición cultural, hacen las fiestas, leen la Torá, la leen públicamente, la leen en todas las sinagogas, enseñan a todo el mundo, pero no hay palabra. ¿Cuántos y cuántos y cuántos púlpitos en Chile? Todos los domingos predican 8.000 predicadores, pastores, líderes, 8.000. ¿Cuántos de ellos predican la palabra? En el mundo, un día de hoy, el día del Señor, millones de predicadores se suben a un púlpito, abren la Biblia y predican. Pero la palabra escasea. No solo de leer la Escritura, no solo de leer la Biblia, significa palabra de Dios. Por lo tanto, hay una escasez y por eso el pueblo está muriendo espiritualmente. El pueblo está viviendo una apatía espiritual, un desinterés cada día más. Y yo temo que Dios sea el que está poniendo ese desinterés. Porque Dios puso el hambre por su palabra. Para los bereanos no es extraño que Dios fuera el que está poniendo este desinterés, sobre todo aquellos a quienes Dios les ha hablado 1, 2, 3, 4, 5, 10 veces. Y llega un momento que Dios dice, ya no le hablo más a este, lo voy a dejar. Muy bien, ¿quieres hacer eso? Muy bien, hazlo.
hazlo. Ya no te voy a hablar más. Ya no voy a discutir contigo. Yo no voy a pelear. Mi espíritu no va a contender con el espíritu tuyo. Voy a dejar que tú hagas lo que tú quieras. Haz lo que quieras. Muy bien. Pero asume las consecuencias. Asume las consecuencias de tus decisiones. Te dije, hay dos caminos, uno bueno y uno malo. Escoge el bueno. Dios diciendo del cielo, escoge el bueno. Pero escogemos el malo. Después vienen todas las consecuencias y después la culpa es de Dios. Hoy, si Dios existiera, no habría esta pobreza, esta injusticia. Dios no es el culpable, somos nosotros. Somos los seres humanos que nos gusta jugar con los extremos. Aunque, queridos, y aquí hay una advertencia para todos nosotros, para nuestra comunidad, que viniendo al culto, que cantando, toda esta inspiración que hemos tenido cantando los cánticos, esté escaseando la palabra en nosotros. Haya poca palabra de Dios en nosotros. Nuestros hogares no son lugares donde se escucha la palabra. Nuestros hogares se escucha de todo menos la palabra de Dios. Y puede comenzar a haber una escasez de la palabra en todos nosotros. Qué terrible sería, qué juicio sería de Dios. A este pueblo le he hablado 1, 2, 10, son duros de cabeza, son duros de servir. No le hablo más. Qué juicio sería. Qué terrible sería. Tratando de hacer todo el show, de alegrarlo a ustedes, levántense, levanten las manos, canten, griten. Pero una carnalidad. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu Santo está, usted necesita que yo lo anime a usted. El mismo Espíritu Santo lo va a hacer. Él mismo lo va a levantar de la silla, él mismo le va a levantar la mano, él mismo va a hacer que usted proclame y grite gloria a Dios. Y no requerimos de todo un formalismo religioso para motivar. Suficiente el Espíritu Santo. Suficiente el Espíritu Santo. ¿Sí? Solo Jesús es suficiente. Por lo tanto, queridos, la escasez de la palabra del Señor trae simplemente una apatía espiritual, un desinterés. Hoy día también podemos encontrarnos en tiempos donde parece que la voz de Dios no se escucha con claridad. Nuestra sociedad experimenta confusión, pérdida de valores y en ocasiones hasta dentro de las iglesias puede escasear la búsqueda genuina de la presencia y dirección de Dios. La iglesia no sabe para dónde va. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, hagamos lo que podamos. Pero si tenemos la dirección del Espíritu Santo, conocemos nuestro norte. Sabemos para dónde vamos. No están seguros ustedes, ¿no? Si tenemos palabra de Dios, tenemos revelación, tenemos visión con frecuencia. No estoy hablando de emocionalismo, no estoy hablando de emociones. Estoy hablando de un trabajo de la voluntad humana, donde el Espíritu Santo obra en mi voluntad, la quebranta, la domina y se señoría de ella. Y uno que dice, más, Señor. Más, queremos más. Más en nuestra vida. Gloríate más. Toma control más. Pero ¿qué busca Dios? ¿Qué está buscando el Señor en todos nosotros?
nada menos un corazón dispuesto. Habrá un corazón, por lo menos, un corazón aquí dispuesto a escuchar a Dios. Con uno hacemos mucho, pero con dos, con tres, con 10, con 20, hacemos todo. Corazón dispuesto. Fíjese, Dios interrumpió el silencio que había profético en el tiempo de Samuel y afortunadamente alguien estaba en el templo para escuchar a Dios. Y Dios llamó a Samuel. Shemuel, Shemuel, Shemuel. Y se paró Samuel y fue corriendo a donde Elí y le dijo, ¿me llamas, padre? Abba, ¿me llamas? Y el sumo sacerdote le dijo, no, yo no te he llamado. Ven y acuéstate. La segunda, la tercera vez, corriendo, entonces le cayó la ficha a Elí. Y dijo, debe ser Dios quien lo llama a este. Anda, acuéstate, y si vuelves a escuchar que te llaman, di, he aquí, tu siervo oye. ¿Cuántos siervos y siervas están dispuestos a responder cuando escuchan la voz del Señor? He aquí, conmigo, he aquí, tu siervo oye. Y el joven Samuel que ministraba delante de Dios, escuchó la voz de Dios. Es que, querido, cuando tú escuchas la voz de Dios, todo cambia. Si escuchas la voz de Dios, nada puede seguir igual. Todo cambia. Cambias tú, principalmente. Y cambia tu ambiente. Cambia tu contexto. Y el joven escuchó. Y aún en medio de la decadencia espiritual, vemos a este joven con un corazón abierto y fiel para escuchar a Dios. ¿Habrán corazones jóvenes dispuestos esta noche? Dios está mirando. Dios está buscando. Silla por silla, los ángeles están mirando, observando si hay disposición del corazón. Si hay una disposición del corazón que Dios pueda usar y levantar a un rey como Josías, 8 años. Levante la mano los que tienen 8 años aquí. El pueblo chico no me escucha. Fíjese, 8 años. ¿Quién tiene 16? Dios, queridos, está buscando corazones. Corazones. Corazones dispuestos. Corazones fieles. Mire, le descubro un secreto que ya no es secreto porque lo he dicho montones de veces. Cuando uno se pone la armadura de Dios, dice, tomo el yelmo de salvación para cubrir mi mente, llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y me apropio de la mente de Jesús para pensar lo justo, lo honesto, lo puro, lo santo, lo que es de buen nombre. En esto decido pensar. Luego uno se pone la coraza de justicia, tomo la coraza de justicia, me la pongo para proteger mi corazón. Dame corazón temeroso, corazón piedoso, corazón obediente, corazón recto. Dígame qué oración más potente. Porque el corazón es el centro de todo.
¿Dónde habita nuestro espíritu? Habita en el corazón. Ahí está nuestro espíritu. ¿Por qué dice el texto? Sobre toda cosa guardada. Guarda tu pinque, tu cardía, tu corazón. Guárdalo porque de él. Claro, si hay palabra de Dios, de tu boca va a manar la vida. No la queja, no la ira, etcétera. Estaremos llenos de la palabra de Dios para bendecir a todas las personas, ¿no? Así que, ¿qué esperaba Dios? Una actitud de obediencia. 3 veces llamó Dios, respondió Samuel. Afortunadamente, Elí entendió que era Dios que lo llamaba. Queridos, hay que estar cerca de gente que escucha a Dios. Te dé el buen consejo, no te digo cualquier tontera. Una actitud de obediencia. 2, aprendiendo en la casa de Dios. Ojalá estuviera un día en la casa del Señor. Morara un día. Que fuera como el gorrión que ha cenido en la casa de Dios. Así quiero yo ser, un gorrión. Pero no cualquier gorrión, ¿eh? Un gorrión para Dios. Usted sabe que el gorrión es el pájaro más penca que hay, lleno de pulgas, etcétera. Se come a los canarios y les come los ojos. Pero este sería un gorrión restaurado. Ya sería un gorrión vegetariano. Fíjese la figura que usa David para hablar de la importancia de estar en la casa de Dios. Yo quiero ser como un gorrión que ha cenido en la casa. Y ahí está. ¿Qué mejor lugar que en la casa de Dios y no en el pub? O en la discoteca, no sé cómo se llama ya ahora la cuestión. ¿Qué mejor lugar? Para poder escuchar la voz de Dios, necesitamos un corazón dispuesto, un corazón sensible. Si un niño de 8 años, siendo rey, fue capaz de escuchar a Dios, tus hijos también lo pueden escuchar. Ora al Señor. Señor, háblale a mis hijos. Revélate a mis hijos. Que te escuchen. Porque a mí no me hacen caso. Cuando escuchen a Dios, van a obedecerte en forma inmediata. ¿Ah? Y no lo amenaces que te voy a llevar con el pastor. Queridos, aun cuando nuestros contextos no sean los mejores, no sea el barrio mejor en el que vivo, Dios busca hombres y mujeres con un espíritu humilde y un deseo sincero de servirle. Dios está buscando. Está buscando. Fíjese el grito del libro de Ezequiel. Dios busca a una persona que se ponga a la brecha. Lo terrible es lo que viene después. Y Dios no lo encontró. Dios busca un hombre, una mujer que se ponga a la brecha y Dios no lo encontró. ¿Y qué pasó? Vino el juicio. Vino el juicio en el libro de Ezequiel, quien relata, ¿cierto?, al Israel como un desierto donde los huesos están por todos lados. Hablando de la pobreza y la miseria que Israel tenía ante Dios en su vida espiritual. Samuel, 1 Samuel 3:1 nos narra todavía el momento en que Samuel escucha la voz de Dios. ¿Sí? La escucha. Afortunadamente, escucha a Dios. Esa intervención divina marcó un antes y después para Israel. Recuérdese que Samuel es el que unge a ¿quién? A David. Y David marca
un antes y después para Israel. Yo les decía en la prédica pasada, hasta el día de hoy los judíos anhelan el gobierno de David, porque fue el mejor gobierno de todos. Dios llama a Samuel, lo llama y se convierte en el profeta más importante de Israel. Sí, Israel está en una transición, en decaimiento no solo político, religioso, sino espiritual. Y la palabra de Dios llena la vida de Samuel. Y esta palabra comienza a venir al pueblo. Y comienza el pueblo a tener dirección. Simplemente este versículo recalca la escasez que la palabra había. Y visión no de siempre. Por lo tanto, la escasez de la palabra y la visión no frecuente, ¿qué puede producir primero? Una sociedad o iglesia que experimenta confusión. Sin palabra de Dios, lo que viene es la confusión. ¿No? Y algunos entienden mal, porque estudian Kung Fu y es confusión. Sin palabra es confusión. 2, experimentamos apatía y cansancio espiritual. No, si ya es tarde, ya para ir al culto, no. Pasó todo el día en la playa, tranquilito. Disfrutó de la agüita salada. Ya, se vino a las 5. Llegó a las 6 a la casa. Le dieron las 6:30. Oye, ¿a qué hora el culto? A las 7. No, ya no alcanza. Sí, pues no alcanza, aunque usted tuviera 5 horas antes en la casa. Porque hay apatía. Hay apatía en el corazón. Y aquí sí cae lo que dijeron ustedes, las prioridades. Que fue el primer sermón que prediqué de la serie, ¿cierto? Las prioridades. ¿Qué es primero? Poner a Dios en primer lugar ordena toda nuestra vida. El gran problema de muchos de nosotros a veces puede ser un desorden interior. Las prioridades no están establecidas bien. Por lo tanto, hacemos lo que se nos viene. Y tercero, vivimos rodeados de pecado y de desobediencia. Es lo que produce la escasez. Para escuchar la voz de Dios, 4 cosas. Primero, permanecer cerca de su presencia. Sí, yo creo que en un culto es lo más probable que Dios le hable si usted viene con la actitud correcta. ¿O no? 2, mantener un corazón sincero y humilde. Corazón sincero, humilde, que no se jacta de nada. Y tercero, obedecer lo que ya sabemos, lo que ya conocemos. Seguir haciendo lo que Dios ya nos dijo hasta que Dios nos diga otra cosa y cambie. Pero mientras Dios no lo diga, hay que seguir haciendo lo que Dios nos ha dicho. ¿Sí? Este texto nos pinta un cuadro. No voy a tratar la palabra escasear ni la palabra visión, porque será la prédica del próximo domingo. Requiere un poquito más de tecnicismo porque vamos a analizar, hacer una exégesis de una palabra hebrea, que es muy importante, pues está en todo el Antiguo Testamento esa palabra. Y voy a dedicar más tiempo el próximo domingo. Pero este es un cuadro. Pintamos, si tuviéramos un pintor aquí y después de escuchar la prédica, ¿qué pintaría? ¿Qué piensan ustedes que pintaría después de escuchar la prédica? Ya, un corazón fuerte. ¿Qué más? ¿Qué más pintaría? ¿Perdón? Un oído atento. Ok, bien. ¿Qué más pintaría? ¿Se puede pintar la obediencia? Tiene que ser un pintor muy capo, ¿no? Ya, alguien leyendo la escritura, bien, sí. Buena. Estoy callando que no tienen imaginación ustedes. ¿Qué más? Alguien orando, ya, bien, también.
Un pueblo mirando hacia arriba. Bien, también. Todavía nadie pinta lo que yo pinté. Estoy averiguando quién está cachando el tema. ¿Qué pintaría usted, negrita? Los dos. Cualquiera de los dos. ¿Qué pintaría usted? Tarea para la casa. Todo el próximo domingo me traen pintar una hojita. La voy a estar recibiendo, la que no lo trae no entra. No, si estoy hablando en serio. No se rían nada. Me voy a poner serio de aquí en adelante. Hagan las cosas, hagan las tareas. ¿Qué más pintaría? A ver. Ve, ve. Mira, Elita. Háganle esa cuartita, no, Elita, no. ¿Ah? ¿Yo qué pintaría? ¿Yo qué pintaría? Una cuna. Una cuna con un niño ahí. Porque Dios está mirando a la niñez. Está mirando a la niñez y a la adolescencia, que es el recambio natural que vamos a tener todos nosotros. En 10 años más, en 15 años más, lo más seguro que varios de nosotros no vamos a estar aquí. Y hoy día un niño de 16, de 18 puede que sea el pastor acá. Espero que a ese no le escasee la palabra, le sobre. Porque desde ya se lo estamos advirtiendo, ¿no? Un niño, como el niño tuyo, como la niña tuya, que la vas a acostar. O tu nieta, o tu nieto. Que todos los noches puede que vayas a acostar. O que tu hijo grande se vayan a acostar. Tú hagas la oración. Esa puerta que está cerrada, pongan la mano, diga, Señor, háblale. Háblale, Señor. Háblale. Ilumínalo. O elimínalo. Sería muy fuerte esa oración, ¿no? Sería demasiado fuerte esa oración. Pero ora por tus hijos. Puede salir un Samuel o una Ana entre ellos. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor. Puedes orar. Aprovecha de orar por tus hijos. Todos los que están con sus hijos, vengan aquí adelante con los hijos. Vamos a orar por ellos. Que Dios les hable.